Hola, bienvenidos. Vamos a ver hoy el derecho penal. Derecho penal, desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de normas jurídicas que asocian a la realización de un delito como presupuesto la aplicación de penas o medidas de seguridad. Desde el punto de vista subjetivo, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado para imponer penas o medidas de seguridad ante hechos delictivos. Es decir, desde el punto de vista subjetivo, hablamos del derecho penal como es el poder punitivo del Estado, el derecho a castigar que tiene el Estado. Bien, los principios informadores del derecho penal o principios generales del derecho penal son aquellos que complementan las lagunas que el ordenamiento jurídico que se pudieran dar en el ordenamiento jurídico y sirven también para interpretar el ordenamiento jurídico y limitar este poder punitivo que tiene el Estado. Entonces tenemos aquí varios principios, depende de dónde acudamos, pues se incluyen más principios, menos principios. Bueno, yo he hecho aquí una selección de lo que yo creo más razonable y, como siempre, más preguntable, que es la palabra que sabéis que me gusta usar para el tema de los test. Y, en fin, puede caer cualquier cosa, pero vamos a intentar que lo tengáis todo visto. Bueno, pues hablamos del principio de legalidad penal, que yo lo relaciono, se relaciona con el principio de irretroactividad. ¿Por qué? Pues porque nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Como vemos, tienen que ser, en el momento de cometerse ese delito, tiene que estar tipificado, tiene que estar en la legislación vigente en aquel momento, ¿no? Entonces, no existe el principio de retroactividad. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, Por eso se relaciona el principio de legalidad con el principio de retroactividad. Bien, hablando del principio de legalidad, debemos hablar de cuatro garantías: la garantía criminal, la garantía penal, la garantía judicial y la garantía ejecutiva. Respecto de la garantía criminal, viene a decir que ningún hecho puede ser considerado delito sin que una ley a su perpetración lo haya calificado como tal. Una ley tiene que decir que es delito. La garantía penal: no se castigará ningún delito ni falta con pena que no esté legalmente establecida con anterioridad. La garantía judicial: no hay pena sin una sentencia previa. No se puede imponer una pena si antes no había una sentencia. Y la garantía ejecutiva nos dice que se ejecutará la pena tal y como dice la ley. Como veis, este principio de legalidad abarca estas cuatro garantías en el sentido que acabamos de comentar. Bien, el principio de intervención mínima nos dice que el derecho penal solo protege los bienes jurídicos considerados fundamentales: la vida, la salud, la libertad, etc. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son, por tanto, objeto de otras ramas del derecho. Por eso se dice que es el principio de intervención mínima. Solo protege los bienes jurídicos considerados fundamentales. Bueno, el principio del non bis in idem, no dos veces lo mismo, es decir, no se puede castigar a una persona dos veces por el mismo hecho. El principio de igualdad: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, que es el artículo 14 de la Constitución española. En principio también existen unas prerrogativas por razón del cargo, como son la inviolabilidad en el caso del rey, la inmunidad en el caso de parlamentarios, fueros especiales, etc. La presunción de inocencia: toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y en caso de duda se decidirá a favor del reo. Indubio pro reo. Si habréis escuchado alguna vez la frasecita esta.
indubio pro reo, es decir, que en caso de duda, a favor del reo, se decidirá a favor del reo. Bien, el principio de culpabilidad. No hay pena sin dolo o imprudencia. No hay pena sin dolo o imprudencia. Es decir, tiene que haber una voluntad delictiva o haber cometido una imprudencia. El principio de culpabilidad. El principio de proporcionalidad. La pena debe ser proporcionada a la gravedad del hecho. Y la presunción de resocialización. Vaya, ya me está machacando la alergia. Bien. Presunción de resocialización. Las penas tienen que estar orientadas a la reeducación y a la resocialización. Bueno, también he añadido aquí el principio de territorialidad, porque algunos autores lo consideran un principio informador del derecho penal, porque en principio, bueno, vamos a ver, en el orden penal corresponderá la jurisdicción española, a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español, o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles que se consideran territorio español. ¿Visto? Este es el principio de territorialidad. A este principio de territorialidad, este principio tiene tres excepciones, que son el principio de nacionalidad o personalidad. Aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, podrá conocer la jurisdicción española siempre que los responsables fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española. Principio de nacionalidad. También la otra excepción es el principio real, principio de protección de los bienes. En delitos de traición, rebelión, atentado a autoridad o funcionario, falsificación de moneda. Y otra excepción es el principio de justicia mundial o justicia universal, es decir, todos lo que sean delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo, piratería, delitos relativos a prostitución y corrupción de menores e incapaces, tráfico ilegal de drogas. Pero claro, aquí hay una coletilla que decir, para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos, deberá constatarse algún vínculo de conexión relevante con España, es decir, que el criminal resida aquí en España o que las víctimas sean españolas, algún vínculo. Si no, los juzgados españoles, los tribunales españoles, pues estarían saturados de juzgar a todo el que cometa en cualquier parte del mundo alguno de estos delitos. Bien, ¿qué entendemos por delito? Pues son delitos o faltas. Esto de faltas, ahora veremos, son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Este es el artículo 10 del Código Penal. Es decir, acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. En definitiva, un hecho delictivo, culpable y que tiene que estar tipificado. Estas son las tres características del delito. Tiene que ser hecho delictivo, el hecho tiene que ser delictivo, tiene que ser culpable, doloso o imprudente, y tiene que estar tipificado. Principio de legalidad. Las clases de infracciones pues son los delitos graves, los delitos menos graves y los delitos leves. ¿Qué son delitos graves? Pues las infracciones que la ley castiga con pena grave. Delitos menos graves, las infracciones que la ley castiga con pena menos grave, y delitos leves, pues las que la ley castiga con pena leve. El Código Penal se ha modificado recientemente en la Ley 1/2015 de reforma del Código Penal, y entonces todavía se sigue leyendo en muchos artículos faltas, las faltas. Sin embargo, a raíz de esta modificación, la disposición adicional segunda nos dice: las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas se entenderán referidas a delitos leves, es decir, se ha cambiado el concepto de falta por delito leve. Por lo tanto, delitos graves, delitos menos graves y delitos leves. Bien, ya hemos visto que el delito es una acción típica, antijurídica, un hecho delictivo, culpable y punible. Bien. Concepto material. Elementos que integran el delito.
Y como veis, la legislación en muchos sitios sigue pidiendo, y la falta, bueno, la falta, el delito. Esto lo hubiera quitado si me llego a dar cuenta antes, para no llevar... No creo que tenga importancia en las preguntas de test, pero por si acaso, que tengáis en cuenta lo que acabamos de decir de la disposición adicional segunda. Todo lo que sea falta, vamos a entenderlo a partir de ahora como delitos leves. Bien, pues un delito lo integra pues la acción, comportamiento humano, externo y voluntario. La tipicidad, descripción, tiene que estar descrita en la ley, esa acción prohibida. Antijuricidad, el hecho debe ser contrario, derecho. Culpabilidad, conciencia del mal o que se le puede exigir una conducta distinta en el caso de la imprudencia. Y punibilidad, tiene que estar sancionado expresamente con una pena o medida de seguridad. Bien, en cuanto a la acción, este comportamiento humano y voluntario tiene unas causas de exclusión que son una fuerza irresistible. Una fuerza irresistible se refiere, por ejemplo, pues a... siempre he escuchado el mismo ejemplo de dos albañiles que están trabajando en un andamio y uno de ellos cae y en su caída pues arrastra a alguien que está en el mismo andamio pero un piso más abajo. Bueno, pues no es culpable de asesinato por haber chocado con él, es una fuerza irresistible. Movimientos reflejos y alteración de los estados, o sea, estados de inconsciencia, alteración de la conciencia. En cuanto a la tipicidad, bueno, tipicidad y punibilidad, de hecho, van unidos. Tiene que estar descrita la acción prohibida en la ley y tiene que estar, la sanción tiene que estar también escrita. La pena tiene que estar también en el sentido de que van unidos porque aquí lo normal es que la ley describa, por un lado, el hecho delictivo y por otro lado la pena correspondiente. Por lo tanto, tipicidad y punibilidad, pues donde hay un hecho delictivo se debe de haber tenido, se ha previsto una pena. Bien, antijuricidad, bueno, pues el hecho de ser contrario a derecho. Causas de justificación. La defensa propia o ajena. Ante esta defensa propia tiene que tener tres características, que son ante una agresión ilegítima. Tiene que haber proporcionalidad del medio y tiene que haber falta de provocación. También es justificación el cumplimiento de un deber y el estado de necesidad, es decir, el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar o un estado de necesidad no provocado. En cuanto a la culpabilidad, que sea consciente del mal o que sea imputable por imprudencia, bueno, pues que tenga por causa de exclusión es la imposibilidad de conocer la norma. Alguien que en un lugar determinado existe una norma que él haya sido imposible que la conozca, por no ser una norma general, común y aceptada. Y también la inimputabilidad por alteración psíquica o minoría de edad penal. Son causas de exclusión. Y también en cuanto a la punibilidad, bueno, pues son punibles el delito consumado y la tentativa del delito. Esto vamos a ver algo más. Ahora, vamos a ver. En cuanto a una actuación culpable, estamos hablando de la actuación, tiene que ser culpable. Bien, una actuación culpable es no obrar con el cuidado que el orden jurídico y las circunstancias de cada caso requieren. Puede que se haya acción culpable sea con dolo, es decir, con conocimiento, sobre todo con voluntad de realizar el delito. O puede ser por imprudencia. No tiene voluntad, pero no ha tenido cuidado. Y se ha producido un hecho no deseado, pero grave. Bien, el dolo, conocimiento y voluntad de realizar el delito. Este dolo puede ser directo, es decir, quiere que el hecho suceda. Puede ser un dolo indirecto. No quiere que el hecho suceda directamente, pero sabe que se tiene que dar
para cometer el delito. Y un dolo eventual, es decir, existe una posibilidad de que ocurra y a pesar de eso acepta esa posibilidad de daño, de crear ese efecto y sigue adelante. Por eso hablamos de dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. La imprudencia puede ser consciente, es la falta de consideración debida hacia determinados bienes jurídicos que se saben en peligro. Yo sé que está en peligro algo delicado, algo que puede, si yo no tengo cuidado, puedo generar unas consecuencias indeseadas, ¿no? Un bebé es un bien delicado. Si yo no tengo cuidado, pues, y no estoy pendiente, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, esta es imprudencia consciente, es la falta de consideración de bienes jurídicos que se saben en peligro. Y la imprudencia puede ser inconsciente, una falta de consideración hacia determinados bienes jurídicos que debería saber que se pueden saber en peligro, ¿no? Que se pueden saber en peligro. Yo sé que si dejo, no sé, un aparato eléctrico enchufado permanentemente revolucionado, pues que tarde o temprano lo voy a romper. Tarde o temprano eso se va a romper. Bueno, pues yo debería saber que eso se va a romper a la larga, o que va a explosionar, o que va a tener consecuencias no deseadas. Bien, los grados punibles de ejecución del delito. Bueno, pues estos grados punibles pueden ser de actos preparatorios, conspiración, proposición o provocación, o de los actos propios de ejecución. Actos de ejecución, que es la tentativa del delito y el delito consumado. Bien, actos preparatorios. Se considera conspiración cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y deciden ejecutarlo. Se considera proposición cuando el que ha resuelto cometer el delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. El que ha resuelto cometerlo invita a más personas a participar, sin que hayan planeado juntos. Entonces sería conspiración. Y la provocación, pues se incita a la perpetración de un delito. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Y esa apología, relacionado con la provocación, esa apología, la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. Esta apología del terrorismo, por ejemplo, que está muy de moda, está muy de moda, siempre ha estado en el candelero. Actos de ejecución, la tentativa. Bueno, la tentativa es cuando se inicia la ejecución del delito, pero este no se produce por causas independientes a la voluntad del autor. Requisitos. Bueno, tienen que ser delitos dolosos. Tiene que tener voluntad de cometer el delito. Yo voy a disparar un arma a alguien, contra alguien, y resulta pues que el cartucho está mojado y no se dispara, ¿no? O el arma se encasquilla. Bueno, pues hay tentativa de cometer, ¿no? Es un delito doloso. Yo tengo voluntad de hacer daño. Que se hayan iniciado los actos ejecutivos del delito, ¿no? Es decir, yo he buscado el arma y la he cogido y la tengo en mis manos, ¿no? Y he apretado el gatillo. Se han iniciado los actos ejecutivos para cometer el delito. Y que exista ausencia de desistimiento voluntario, ¿no? Es decir, que yo no me arrepienta a tiempo. Bueno, clases de tentativa. Pues la tentativa inacabada, es decir, aquella que no realiza todos los actos de ejecución que deben producir el delito, y la tentativa acabada. El sujeto practica todos los actos ejecutivos encaminados a producir el delito. Yo cojo una escopeta, le meto un cartucho, la monto, la cargo, apunto a una persona, es una tentativa acabada. Y luego no se produce el disparo por causa, en fin, porque ha intervenido un poder divino o porque
el cartucho estaba mojado, estaba tal, ¿no? Bueno, pues eso sería una tentativa acabada. Ha ejecutado todos los actos previos para cometer el delito. Y por lo que sea, pues no se ha producido. Bueno, y en estos actos de ejecución, pues también tenemos el delito consumado. Bien, en cuanto a los sujetos del delito, puede ser el sujeto activo o pasivo. El activo es el que realiza la acción típica penada por la ley y el pasivo es sobre el que recae la acción, ¿eh? La persona física o la persona jurídica sobre la que recae la acción. Es el sujeto pasivo. Y el objeto puede ser el objeto jurídico, el objeto material. El objeto del delito jurídico es el bien jurídico protegido. Es decir, el objeto jurídico protegido es la vida, la propiedad, la intimidad, etcétera, etcétera. Y el objeto material es sobre el que recae la acción, sobre la persona, sobre la víctima o sobre la cosa, la vivienda, tal. Es el objeto material del delito. Así tenemos sujeto activo y pasivo, objeto jurídico y objeto material. Respecto de las personas responsables del delito, tenemos los autores. Los autores. Es autor el que realiza el hecho por sí solo, y los considerados autores, que son el coautor, es aquel que, igual que el autor, realiza el hecho con otros, el autor mediato, por medio del que se sirven como instrumento, por ejemplo, el autor mediato, si se sirve de instrumento de un asesino profesional, pues ese es el autor mediato. El inductor, el que induce a ejecutar el hecho, induce, quiere decir, con la fuerza, induce y provoca el delito. Y el cooperador necesario es aquel sin el cual no se hubiera ejecutado el delito. Bien, como veis, tenemos considerados como autores el autor, coautor, autor mediato, inductor y el cooperador necesario. Son considerados autores. Respecto, cuando un delito se comete en medios en prensa, radio, televisión, normalmente son delitos contra el honor. Bueno, pues los autores serán considerados los redactores o los directores que han consentido en que esa publicación vea la luz. Y respecto a los delitos de personas jurídicas, de sociedades, de asociaciones, pues, son responsables los administradores, los representantes de esa persona jurídica, de esa sociedad. Bueno, otra clasificación, otro tipo de persona responsable de delito es el cómplice y otro es el encubridor. El cómplice, pues, coopera en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos a la vez. Y el encubridor, pues, es aquel que conoce la comisión del delito, ayuda, oculta, etc. Autor, cómplice y encubridor son las personas responsables del delito. ¿Listo? Clases de penas. Bueno, pues por la naturaleza de los bienes de que privan, las penas pueden ser privativas de libertad, privativas de derecho o pecuniarias, la multa. Penas privativas de libertad, prisión permanente revisable, prisión, la localización permanente y también la privación de libertad por el impago de una multa. Es decir, la responsabilidad penal subsidiaria sería un día por cada 2 cuotas diarias no pagadas. El impago de una multa lleva privación de libertad, de una multa impuesta por jueces o tribunales. Privativas de derechos, bueno, pues inhabilitación absoluta, inhabilitaciones especiales, suspensión de empleo, privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, privación de derecho a tener armas, privación del derecho a residir en determinados lugares, prohibición de aproximarse o comunicarse
por una víctima, trabajos en beneficio de la comunidad y privación de la patria potestad. Patria potestad es el ejercicio de la patria potestad, lo ejercen los tutores legales, los padres, tutores, etcétera, el que tiene patria potestad sobre un menor. Y las penas pecuniarias, o sea, las multas, funcionan por un sistema de días multa. Este sistema de días, tantos días, se puede graduar entre 2 y 400 euros diarios para las personas físicas. Para las personas jurídicas puede andar esta multa entre 30 y 5.000 euros diarios para las personas jurídicas. Y luego se podrá multar de 10 días a 2 años. 2 años de multa son mucha multa. Y a las personas jurídicas hasta 5 años. Entonces, cuando la condena por multa sea por meses, pues los meses se calculan a 30 días para poder hacer el cálculo a lo que el juez haya dicho. Cada día es 30 euros diarios, 60 euros diarios. Bueno, pues multiplica. Y si la condena es por año, se calcula cada año a 370 días. Esto sería en el caso de decir, pues un año y tantos meses de multa, ¿no? De multa pecuniaria, de condena, ¿no? De pena pecuniaria. Bien, pues ya vemos las 3 clases de penas según la naturaleza de los bienes de los que privan. Privativas de libertad, privativas de derecho y las pecuniarias. Por su gravedad, las penas pueden ser grave, menos grave y leve. Aquí tenemos las que se consideran graves. En este cuadro pues vemos que la prisión permanente revisable, la inhabilitación absoluta y la privación de la patria potestad son graves. Todo lo que sea prisión de más de 5 años, la inhabilitación especial o suspensión de empleo o cargo público de más de 5 años, la privación del derecho a conducir o la privación del derecho a la tenencia o portar armas tal, de más de 8 años, casi todo van en relación a 5 años, salvo conducir y tenencia de armas, que lo sube a 8 años. La privación. Privación del derecho a residir más de 5 años, prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas más de 5 años. Como veis, casi todo lo que sea más de 5 años se consideran penas graves. Y ahora ya intermedio y pena leve, pues le echáis un vistazo más o menos. Suele ser parecido. Como veis aquí en el cuadro, la privación de derecho a conducir y tenencia de armas es la que tiene un trayecto, un recorrido más largo. Pero bueno, menos grave. Y aquí vemos, por ejemplo, la leve. Casi todo va en relación al año. La inhabilitación de 3 meses a 1 año, en fin, derecho a conducir tal de 3 meses a 1 año, la prohibición de aproximarse de 3 meses, sin embargo, de 1 mes a 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajos en beneficio de la comunidad, como veis, lo máximo que se puede imponer es 1 año, o pena menos grave. Y pena leve de 1 a 30 días, la localización permanente de 1 día a 3 meses. Bueno, el cuadro es curioso no creo que sea, puede algún caso especial, y muy siempre digo que en estos casos de cuadros y tal, lo más llamativo es lo que se puede preguntar. Aquí, por ejemplo, lo más llamativo es, pues bueno, la prisión permanente revisable, la inhabilitación absoluta y la privación de la patria potestad son penas graves y sin espacio de tiempo de cumplimiento de pena que puedas decir es menos grave o leve y tal. En fin, se le puede echar un vistazo. Los días multa, ya hemos visto el sistema de días multa. Y por su autonomía, las clases de pena pueden ser principales o accesorias. Las penas principales son las que se señalan y se puede condenar también a unas penas que van unidas a esa pena principal. Normalmente suelen incluso o medidas de seguridad, ¿no? Principales y accesorias.
Luego, las medidas de seguridad en derecho penal son aquellas sanciones complementarias o sustitutivas de las penas en función de la peligrosidad del individuo. Es decir, por su función se pueden agrupar en medidas terapéuticas, aquellas que buscan la curación del individuo, y medidas educativas, que pretenden una reeducación del individuo. Son complementarias o sustitutivas de las penas. Son medidas de seguridad. Bueno, aquí he puesto 3 cuadros. Uno con la cancelación de antecedentes penales. Antecedentes penales. ¿Cuánto se tarda en que te borren un antecedente penal? Por una pena leve 6 meses. Se puede solicitar la cancelación, como curiosidad. Prescripción de los delitos, pues ya veis, a los 20 años, a los 15, a los 10, a los 5. Los delitos leves y los delitos de injuria y calumnia prescriben al año. Prescriben al año. Otra cosa importante a destacar aquí, los delitos de lesa humanidad, genocidio y terrorismo no prescriben si hubieran causado la muerte de una persona. Por eso siempre digo que hay que fijarse en las cosas curiosas de todos estos datos. Merece la pena, si no queréis memorizarlo todo, que es bastante pesado, sí que os tenéis que quedar con los mínimos, los máximos y las cosas que ya son llamativas. Respecto a la prescripción de las penas, bueno, pues que alguien condenó una pena de más de 20 años, esa pena no prescribe hasta que no pasan 30 años. Tiene que estar más de 30 años pues, metido en un agujero. Y al año prescriben, por ejemplo, las penas leves. Los máximos y los mínimos son interesantes. Esto lo he metido más como dato, lo de cancelación de antecedentes penales lo he metido más como dato. Es interesante de aquí, más importante, la prescripción de los delitos y la prescripción de las penas. Bueno, respecto de la vigencia temporal de las leyes penales, la vigencia de una ley empieza con su entrada en vigor y termina con la derogación. La ley entra en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que disponga otra cosa. Esta es una pregunta que he visto en varios tests. ¿Cuándo entra en vigor, si no se dispone lo contrario, una ley? Pues a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una ley se deroga por otra posterior y el alcance de lo derogado será expreso y se extenderá a todo lo incompatible con la nueva ley. Y por la simple derogación de una ley no cobrarán vigencia las que ésta hubiera derogado antes. Importante lo de los 20 días de la publicación en el boletín. Respecto de la edad penal, los menores de 14 años, aquí hay 3 tramos, que son menores de 14 años. Edad penal en España, el límite que hay en España son los 14 años. Entonces hay un tramo de 14 a 17 años y ya los mayores de edad, mayores de 18 años. Como veis, hay 3 tramos. Los menores de 14 años no son imputables. No es posible exigir responsabilidad desde el punto de vista criminal. La comisión de un hecho delictivo por una persona menor de 14 años no determina ningún tipo de acción represiva, sancionadora o penal. Se podrán aplicar medidas de protección a cargo de una entidad pública. ¿Listo? Esta es la edad penal en que los menores no son imputables. 14 años. Menores de 14, no 14 años. Menores de 14. Cuidado con esto. Y luego también, pues, en el tramo que va de los 14 a los 17, se puede distinguir también 2 tramos, 14 y 15 años y 16-17. De los 14 a los 17 entran en el campo de la ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor, la ley de responsabilidad del menor, la ley de menores. Se suele hablar de la ley de menores. Estos son menores de 14 a 17 años.
Sin embargo, el tramo de 16 y 17 años nos dice la ley que constituye una agravación específica en cualquier responsabilidad exigible a los mayores de 16 años. La comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas. Aquí está hablando que a los mayores de 16 es una agravación específica. El uso de la violencia, intimidación. Como veis, la ley considera... son menores, sí, pero de 16 y 17 años, pues tienen un poquito más de presión en cuanto a la pena que les pueda caer estos menores. Luego los mayores de edad, todos los que son mayores de 18 años, pues ya entran en el código penal. También se les llama jóvenes a los jóvenes entre 18 y 21 años. Porque nos dice que al mayor de 18 años y menor de 21 que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga. Como veis, en determinados casos, a los jóvenes de 18 a 21 se les puede aplicar la ley de responsabilidad del menor. El mismo Código Penal ya nos dice que los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Por lo tanto, la mayoría de edad penal es cuando nos ajustemos al Código Penal, son 18 años. Y ya pues tendríamos los mayores de 21, ¿no? Esto suele ser una pregunta que cae, que he visto por ahí también alguna vez. ¿Cuál es la mayoría de edad penal a la que se aplica el Código Penal? Pues se aplica el Código Penal a los mayores de 18 años. Y de 14 a 17 pues se aplica la ley del menor. Bueno, respecto de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, pues sabéis que hay causas eximentes, causas atenuantes, causas agravantes, eximentes, atenuantes y agravantes. Y en algunos casos, mixta. Depende de la persona, depende de circunstancias, puede ser eximente o atenuante. Bien, vamos a ver, ¿qué son causas eximentes? ¿Qué son causas que pueden modificar la responsabilidad penal? Hasta el punto de ser eximentes, eximen de responsabilidad. Bueno, grave alteración psíquica, grave al trastorno mental, también se habla del miedo insuperable, que se ha alegado mucho en los juicios. Lo apuñalé porque tenía un miedo insuperable. Sabe que es una causa eximente. Una intoxicación por consumo, salvo que se haya puesto a tono para cometer el delito. Cuidado, eso es distinto. Pero alguien intoxicado, que puede demostrar que no es consciente, que en definitiva lo que tiene es una grave alteración psíquica. Son causas eximentes la defensa propia. Ya hemos dicho que tiene que tener 3 condiciones la defensa propia, que sea ante una agresión ilegítima, tiene que haber proporcionalidad en el medio de respuesta y tiene que haber falta de provocación. Son causas eximentes el estado de necesidad. El estado de necesidad. Yo he robado una moto para llevar a un niño que se moría al hospital y le salvó la vida. Bueno, es un estado de necesidad y si no llega a robar la moto el niño se muere. Bueno, siempre que el mal causado, y luego tiene que devolver la moto, claro. Siempre que el mal causado no sea mayor que la necesidad que no ha provocado. Y por supuesto el cumplimiento de un deber. Alguien que está cumpliendo un deber, pues está eximido de responsabilidad. Bien, causas atenuantes. Las causas atenuantes tienen como consecuencia una rebaja de la pena. Aquí se exime de responsabilidad y aquí tiene como consecuencia una rebaja de la pena. Atenuantes, bueno, pues la confesión, el reparar el daño, el arrebato, un trastorno mental transitorio, la obcecación, la adicción, una dilación excesiva del procedimiento, un procedimiento que se alargue años, la menor edad,
En ese caso se aplicaría en todo caso la ley del menor, que ya son penas menores, sanciones de otro tipo. Y todo esto y todas las eximentes, todas las causas eximentes que no estén, que sean incompletas, ¿no? Por ejemplo, en defensa propia, donde tú no respondas con proporcionalidad, pues ya no es una causa eximente, pero sí que puede ser una atenuante al ser una eximente incompleta. Son eximentes, causas eximentes que no reúnen todos los requisitos. ¿Listo? Pues todas estas son las causas atenuantes. También tenemos las causas agravantes, como su propio nombre indica, aumentan la pena, ¿no? La consecuencia de actuar con alevosía. Alevosía es asegurar el delito y anular la capacidad de defensa de la víctima. Eso es la alevosía. También son causas agravantes el actuar mediante disfraz, el abuso de autoridad, la nocturnidad, el descampado, actuar mediante recompensa o promesa, el actuar por motivos de discriminación, sexo, raza, etcétera, ¿no? O enfermedad, en caso de discapacidad, actuar contra un enfermo, contra un discapacitado, ¿no? El ensañamiento es aumentar deliberadamente el sufrimiento. El obrar con abuso de confianza, el abuso de confianza es un agravante. Quien se aproveche de su carácter público, político, un funcionario, se aprovecha de su carácter público para cometer un delito. Y la reincidencia, el ser reincidente, el haber sido condenado antes por un delito de la misma naturaleza. ¿Visto? Todas estas son causas agravantes. Luego tenemos la circunstancia mixta de parentesco. Sabéis que el parentesco, o vais a ver ahora que el parentesco depende en qué circunstancia atenúa o agrava. Por ejemplo, el parentesco atenúa en delitos contra el honor, contra la propiedad o contra la fe pública. Y agrava en delitos contra las personas y la libertad sexual. El resto de los delitos no influyen. Es importante. Se atenúa en delitos contra la propiedad, ¿no? O sea, si yo robo, lo llevo a mi casa, mi madre lo ve, bueno, mi madre, mi padre, mi hermano, quien sea, pues esta circunstancia de parentesco ya atenúa al que sea encubridor, en este caso, el que sea encubridor. Sin embargo, si actúo con un familiar en delitos contra las personas o en delito contra la libertad sexual dentro del ámbito familiar, pues esto es un agravante. Bueno, y creo que hasta aquí hemos llegado con el tema del derecho penal. Ya mismo vamos a ver el derecho procesal. Nos vemos pronto.